Padre Dios, en esta hora, te ruego, mi Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes control de esta palabra, que seas tú fluyendo, Señor, en nuestro interior, como dice tu palabra, como ríos de agua viva que salten para vida eterna. Señor, que esta palabra pueda ministrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos, Señor, verdaderamente ser fortalecidos por el poder de ella. Espíritu Santo de Dios, toma lugar en este momento y habla a nuestros corazones. Toma mi boca, mi Dios, para expresar tu corazón a nuestras vidas y que estemos atentos para poder escuchar ese sentimiento que está en ti. Poderoso Dios, que esta palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, como dice ella, mi Dios de los cielos, que siempre hará su cometido. Bendito Dios, ministranos y que verdaderamente podamos asumir la responsabilidad, Señor, que tú nos has dado. Mi Señor, todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. El Señor ha venido ministrando mi ser. El último mensaje que di fue acerca de Mateo capítulo 7, donde hablaba de la puerta estrecha, y algo que hablé fue de que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ministrando mi Señor mi vida en estos días, algo que logré entender es que el Señor trata personalmente con cada uno, pero nosotros los humanos queremos tratar la vida de nuestro prójimo, pero no nos damos cuenta que nosotros también necesitamos de un cambio en nuestra vida, que necesitamos la presencia de Dios. A veces decimos, oh, el tiempo ha cambiado, y sí ha cambiado, porque la palabra dice de que vendrán tiempos en que se enfriará el amor de los demás. Pero en sí, muchas veces nosotros empezamos a ver a nuestro alrededor y decimos, ya no es lo mismo que antes. Antes nos esmerábamos más por nuestro prójimo. Antes orábamos más, estudiábamos la palabra de Dios, teníamos mayor revelación. Sentíamos el dolor de nuestro prójimo, y ahora como que nos diera igual todas las cosas. Empezamos a ver ese entorno, pero viene el Señor y nos habla en nuestro corazón, como me habló a mi corazón. Y el Señor nos dice, o sea, me decía, yo estoy tratando con tu vida. Tú ves el entorno de tu vida, de tu alrededor, pero no ves lo tuyo. Quizás no es el entorno el que esté afectado, sino que seas tú la que esté afectada. Y el Señor estaba ministrando mi vida a través de estas cosas, porque el Señor me ha llamado a lo que es estar en grupos de oraciones. Pero en sí, la oración que me mostraba el Señor que hacíamos no era la oración que realmente deberíamos de tener. Y mirando todos estos aspectos, logré comprender que el Señor quiere cambiar nuestras vidas interiores personalmente. ¿Cuánto tiempo nosotros vivamos? No lo sabemos. Sea que vivamos minutos, segundos, días, años, eso solo el Señor lo sabe, pero en ese tiempo el Señor hoy quiere forjar nuestro corazón en Él. Estamos a un tiempo, hoy estamos a 29 de diciembre, a punto de terminar este año. Como les dije, ¿qué pasaron ustedes en el transcurso de este año? ¿Qué pasó en mi vida en este año? ¿Qué logré y qué no logré? Pero tenemos que iniciar un nuevo año forjando nuestra vida en el propósito y en el plan de Dios. Entonces el Señor hablaba de que el camino es angosto y que son pocos los que lo encuentran
y que la llave de la puerta es nuestra fe. Pero el camino es Jesucristo, porque sin Jesucristo nosotros no podemos hallar nuestra vida eterna. Y viendo todo esto, que empecé yo a explicarles la otra vez, acerca de que por qué es estrecha, el Señor me empezó a ministrar, porque dice, les dije la otra vez, la puerta del cielo es estrecha, ya que tiene un requisito particular para entrar, la fe de Jesucristo. La salvación se encuentra solo en la persona de Jesús. Él es el único camino, la puerta ancha. No es exclusiva, admite el esfuerzo humano. O sea que la puerta ancha, usted puede hacer lo que usted quiera, pero en la estrecha dice, es un camino difícil que nos lleva por dificultades y a tomar decisiones difíciles. Dice, para que nosotros podamos llegar a esa puerta estrecha y ese camino angosto, necesitamos crucificar nuestra carne, crucificar nuestros deseos, todo aquello que nos roba nuestro tiempo con Dios. Tenemos que crucificarlo y vivir para Él. Entonces, ¿cómo yo voy a crucificar mi carne? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces me fui a Lucas capítulo 9 y dice la palabra de Dios, nos habla de aquellos que querían seguir a Jesús. Y dice en el 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es algo que nosotros decimos, yo voy a seguir este camino siempre. Pero mire, escuchen. Y dice el 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que estaba diciendo que el que quería seguirle iba a necesitar sacrificarse a sí mismo, porque realmente seguir a Cristo es renunciar a toda comodidad. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos, nidos, pero Jesucristo en su caminar aquí no tenía un lugar específico mientras caminó en este lugar. Y para seguirlo a Él, nos estaba diciendo que teníamos que negarnos a la comodidad, a un lugar específico. Teníamos que ir como peregrinos, porque realmente somos peregrinos en esta tierra. Si nos ponemos a pensar, nuestro final en esta tierra es que todos un día vamos a morir. Entonces no vamos a ser permanentes aquí. Somos peregrinos, estamos de paso, pero nosotros nos hemos acomodado a la situación de este mundo. Por eso dice Romanos 12, no os acomodéis a este mundo, sino renueva tu entendimiento, renueva tu mente, haz que resplandezca tu mente para que sepamos cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea que no tenemos que acomodarnos. Y eso le decía el Señor a este hombre que le había dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nosotros somos prontos para hablar y decimos, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me mandes. Muchos hablan del primer amor, pero el amor en Cristo tiene que ser siempre a pesar de las dificultades. Debe permanecer. Cuando se inicia, muchos dicen, quieren comerse la palabra, quieren estar en comunión con Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo todo eso. Y por eso Dios le dijo, tú me vas a seguir a donde quiera. Tú me has dicho que me vas a servir siempre. Tú me has dicho que no me vas a negar. Pero si las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. ¿Estás dispuesto a sacrificarte? Por eso el camino es angosto
La puerta es angosta y estrecho el camino, porque no todos están decididos a sacrificarse. Y dice, y le dijo a otro, o sea que Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cuando Dios le dice, sígueme, él dijo, mi padre ha muerto, déjame que lo entierre. No estaba dispuesto entonces no porque Dios no quisiera que él estuviera en el entierro de su padre, sino que él estaba haciendo un ejemplo de lo que es renunciar a nuestra naturaleza humana y adquirir la naturaleza espiritual. Y dice, y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Anunciar el reino de Dios es anunciar las buenas nuevas de fe, de esperanza, de vida. Entonces tenemos que hacer tiempo para hacer el trabajo de Dios, negarnos a nosotros mismos. Luego dice el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. O sea, le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea que siempre estamos pendientes de lo que es lo terrenal. Dios tiene cuidado de todo. Dios tiene cuidado de los nuestros. Cuando nosotros entramos, tomamos la llave de la fe que abre la puerta al lugar estrecho. Estamos poniendo nuestra confianza en Él, en que Dios se encargará de todas las cosas. A veces decimos, es que ¿qué va a pasar si yo no estuviera o si yo no estoy presente? Pero si no hago esto y aquello, eso no es tener fe, porque cuando caminamos en Cristo, descansamos en Él, reposamos en Él. Y Dios tiene el cuidado de los nuestros, de nuestros hijos, de todo lo que esté a nuestro alrededor. Eso es fe. Pero si yo le digo, Señor, voy a hacer esto primero, después te sigo, es porque no tengo la llave que me introduce al camino angosto donde está la vida. Por eso dice que son pocos los que la hallan. Y dijo el Señor en el 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si yo decido tomar el camino de Dios, no puedo mirar hacia atrás, sino que ahora mi enfoque está hacia el frente. Mi enfoque es Cristo y mi confianza y mi fe están en Él, que Él cuidará de mí y de los míos. Entonces, si tomo el arado para empezar el trabajo, no puedo mirar hacia atrás, sino que tengo que mirar hacia el frente. Y por eso le decía él a los que le seguían, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. Cuando estoy leyendo esto, empieza el Señor a ministrar mi vida, porque yo me tengo que acomodar. Pero ¿cómo si yo ya acepté a Cristo? ¿Cómo voy a permanecer en ese camino? La palabra de Dios, y nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo 5, y su versículo, vamos a ir ahí a Gálatas, a su capítulo 5 y su versículo 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
en el 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos que están en mí. Eso requiere el camino angosto, estrecho, renunciar completamente a mi propia vida y seguirle a Él. ¿Y cómo le sigo? Andando en el Espíritu. Pero ¿cómo camino en el Espíritu? Algo que el Señor me enseñaba era que hemos dejado de escudriñar su palabra, que hemos dejado una de las partes muy importantes, que es la relación y la intimidad con Él, que es la oración. Y esto me traía muy claro a mi vida, porque nosotros tomamos la oración como algo emergente. O voy a orar porque necesito esto, porque hay una emergencia. La oración no es simplemente en un momento de emergencia, sino que la oración debe ser nuestro volante, que no podemos soltar ni un momento, porque el volante nos va a guiar en nuestro camino. Una de las cosas que nos va a hacer a nosotros negarnos a nosotros mismos es la oración. Permanecer firmes en la oración. Y eso donde nos habla, si usted, la oración y la palabra. Si vamos adelante, allí en Efesios capítulo 6, dice la palabra de Dios, en el capítulo 6, 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, pero ante todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando dice, es la espada, tomad la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu. ¿Cómo se forja una espada? Una espada se forja con hierro. ¿Necesita qué? Fuego para poder forjar un arma que va a ser útil para nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos esa espada, al principio, que es la que nos va a llevar por el camino, que es la que nos va a limpiar, esa espada se vuelve, conforme la sostenemos, se vuelve pesada. Y quizás estamos en ese tiempo, en esa temporada, en que la hemos sostenido nosotros, pero realmente ya no soportamos, porque si usted al tenerla mucho tiempo, se le hace difícil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que leímos en Gálatas, que nosotros tenemos que tomar esa armadura, pero también necesitamos estar unos con otros, sosteniéndonos en la oración y en esa palabra. Cuando otro sostiene esa espada, otros empiezan a sostener la espada, empieza a ser más liviano. ¿Por qué nos reunimos? ¿O por qué hablamos de la palabra? O sea, el Señor hablaba a mi corazón y me decía que para poder mantenernos en ese camino estrecho, muchas veces, quizás no sea siempre las mismas personas, porque Dios va quitando y poniendo personas en nuestro camino, pero tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Cuando el hermano nos pide oración, no es una simple oración que tenemos que hacer, sino que tenemos que interceder con clamor y mantenernos en esa unificación, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, aquí en Efesios dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Necesitamos caminar en la palabra, forjarnos en la palabra, mantenernos en la palabra, pero se nos ha hecho tan pesada que ya no la tomamos y estamos tan distraídos
en otras cosas, que entonces empezamos a negar la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué decía en Gálatas capítulo 5, donde estamos leyendo, y 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tengo que renunciar a aquello que está tomando lugar en mi vida en este momento. ¿Qué está tomando lugar en su vida? Que ya no le permite entrar en oración, que ya no le permite leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está cautivando? Y dijimos, como leímos en Lucas 9, Señor, yo te seguiré. El camino va a ser difícil. El camino requiere ¿de qué? De fe, de sacrificio, que es algo que estábamos leyendo. Jesús dice que la puerta estrecha conduce a un camino difícil que nos llevará por dificultades y decisiones difíciles. Seguir a Jesús requiere sacrificar nuestra carne. Gálatas 2:20. Vivir por la fe. Romanos 1:17. Soportar las pruebas a la manera de Cristo. ¿Cuántos hemos soportado las pruebas o nos quejamos por cada prueba que viene a nuestra vida? Tenemos que soportar las pruebas porque son las que nos fortalecen y nos hacen crecer en Cristo, pero caminando en la sabiduría de Dios cada día. Y la sabiduría se adquiere a través de su palabra y a través de ¿qué? De estar en constante comunión con Él. No solo cuando haya una emergencia yo voy a orar, sino que la oración tiene que ser parte de mi vida. A cada momento yo tengo que estar guiada. La oración es la que va a guiar mis pasos por el camino, va a ser el volante que va a dar la dirección a mi vida. Entonces dice que voy a poder soportar las pruebas a la manera de Cristo y vivir un estilo de vida separado del mundo. Qué difícil es vivir una vida, un estilo de vida separado del mundo. Nosotros queremos mezclar el mundo con las cosas espirituales, pero en este momento el Señor habla a nuestros corazones y nos dice que este año que viene, que se aproxima, debemos de forjar nuestras vidas en lo que es la oración y la palabra de Dios. Porque la oración y la palabra de Dios nos van a hacer soportar las pruebas que vengan a nuestra vida. Aunque sea difícil el camino, vamos a llegar a la meta, vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. No va a ser nada fácil el camino, pero dice, ¿hay algo imposible para Dios? Para Dios no lo hay. Y este año Dios dice que nuestra vida se va a mantener, vamos a poder mantenernos firmes. Vamos a poder sostenernos en medio de la dificultad por medio de la oración y la palabra y sosteniéndonos unos a otros en estas dos cosas. Porque ahí mismo en Efesios dice que debemos de orar en todo tiempo. ¿En qué? En el Espíritu. No dice de vez en cuando ora, Vilma, sino que dice ahí en el 6:18, orando en todo tiempo, no de vez en cuando, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. O sea que tenemos que ser vigilantes en lo que es la oración, con toda perseverancia. O sea que tenemos que perseverar y suplicar por todos los santos, por todos nuestros hermanos en toda la tierra. Tenemos que sostenernos unos a otros con la espada del Espíritu, que es la palabra, y la oración tiene que ser perseverante, y en todo tiempo.
No solo cuando sea emergente, sino que en todo tiempo yo voy a orar y pedir por todos los santos en toda la tierra. Perseverar en esto, porque tiene que haber perseverancia. Aunque hoy yo no quiera, porque como ser humano cambia mi estado de ánimo, Dios me dice, tú ora, porque el que intercede por ti es el Espíritu Santo de Dios y su Hijo que está sentado a la diestra. Aunque nosotros no querramos, oremos, porque el que va a estar a la intercesión va a ser el Espíritu de Dios y Jesucristo. Va a estar clamando por nosotros en este tiempo, porque los días son difíciles, pero solo nos vamos a sostener por medio de forjarnos en estas dos armas, en estas dos partes, la oración, la palabra, y siempre pidiendo por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Aunque no podamos estar en todo el mundo, vamos a interceder porque el Espíritu Santo va a tomar acción en nosotros y va a guardar a nuestro prójimo. Cierre sus ojos allí y pidámosle a Dios que seamos eficientes en el tiempo de vida que Él nos tenga en esta tierra. No importa la dificultad que venga, Él nos va a sostener, Él nos va a guiar y vamos a poder entrar en ese espacio pequeño, angosto, y vamos a poder traspasar las barreras y llegar a la victoria en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. En esta hora nos sometemos a ti, rogándote, mi Dios, que este nuevo año que está pronto a iniciar, tomemos medidas estratégicas, Señor, de tu palabra y de la oración, y que nuestras vidas, Señor, sean forjadas por ti. Gracias te damos, Señor, porque siempre tienes una palabra para poder animarnos y para poder levantarnos y poder ser útiles en tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y que puedan tener un próspero año lleno de bendición y de amor en Dios. Amén.